La derecha mexicana sigue demostrando que su única estrategia es sembrar caos. Sí, la misma campaña de desinformación y de miedo que no les funcionó desde el 2018 la quieren replicar ahora, en el sexenio de Claudia Sheinbaum. A falta de propuestas y de respaldo popular, han optado por la guerra sucia y las noticias falsas para intentar desprestigiar al gobierno de la Cuarta Transformación. Y ahora, en su desesperación, han sacado una nueva noticia, una nueva mentira: el supuesto uso de drones por parte de las agencias de seguridad de Estados Unidos para vigilar a los grupos de la delincuencia organizada en territorio mexicano. Sí, esa es la nueva noticia. La nueva noticia que hoy difunden los opositores. La derecha mexicana está confirmando a través de redes sociales, de medios de comunicación y bueno, de todas las medidas posibles, han difundido que Estados Unidos, a través de sus agencias, ha intensificado el uso de vuelos secretos de drones sobre México para vigilar las actividades de los cárteles de la delincuencia organizada. Una serie de operaciones que presuntamente habría iniciado en el gobierno de Joe Biden. ¿Qué tiene esto de cierto? ¿Por qué engloba muchas preguntas y por qué salen muchos cuestionamientos de esta nueva noticia alarmante que la derecha mexicana quiere hacer pasar por hecho? Bueno, pues la versión difundida por la oposición asegura que el gobierno de Estados Unidos, en sus intentos por tener injerencismo en México, en nuestro país, pues intensifica el uso de vuelos secretos de drones. ¿Para qué? Para monitorear a la delincuencia organizada. El problema es que para que estos drones operaran en México tendrían que estar en territorio nacional, es decir, utilizando espacio aéreo mexicano, lo cual no está permitido, al menos no se conoce que sea permitido. Todo esto sin pruebas y con puras especulaciones. Es como la derecha está buscando instalar la narrativa de que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha permitido la violación de la soberanía nacional. Pero ¿qué dice la presidenta de México al respecto? Fue bastante breve para ponerlos en su lugar. Hecho en México. Usted también es parte de esta campañita. Es parte de esta campañita, dice la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cuál campañita? A ver, la presidenta desmintió categóricamente esta versión, dejando en el aire varias preguntas que ponen en evidencia las contradicciones de la oposición en México. ¿Cuáles contradicciones van a preguntar ustedes? Bueno, pues ahí les va. Si ya de por sí se difundió recientemente que sí existen aviones espías estadounidenses que están operando en aguas internacionales, como la misma derecha lo ha señalado antes, ¿qué sentido tendría enviar drones a territorio mexicano y hacer evidente una supuesta intervención que podría dañar las relaciones bilaterales? Otra pregunta: ¿por qué arriesgar la relación entre México y Estados Unidos con una operación tan visible y completamente innecesaria? Y número 3, ¿a quién beneficia tanta desinformación? La respuesta es bastante clara. Tanta desinformación termina beneficiando nada más y nada menos que a los enemigos de Claudia Sheinbaum, o si quieren ustedes decirlo, a los adversarios de la 4T, quienes buscan constantemente desestabilizar al gobierno y proteger a los verdaderos responsables de la infiltración de la delincuencia en la política mexicana. ¿Quiénes son los verdaderos responsables de que hoy no solamente nuestro país, sino las instancias de gobierno en su momento se hayan penetrado de delincuentes? Los panistas, los priistas, por supuesto, que también se llevan su grado de reconocimiento. Pero seamos honestos, quien le abrió las puertas de par en par a la delincuencia organizada en este país fue el gobierno panista de Felipe Calderón, empezando ya tranquilamente, de manera muy sutil, con Vicente Fox. Y ahora, ese mismo partido, Acción Nacional, que le abrió las puertas de par en par a la delincuencia organizada, metiendo hasta la cocina a un líder criminal como Genaro García Luna, son los mismos que empiezan a difundir este tipo de noticias alarmistas, que empiezan a difundir este tipo de mentiras y noticias falsas. ¿Para qué? Con la finalidad de presionar a Claudia Sheinbaum, como si pudieran hacerlo con todo el estruendo que representan, es decir, nada. Quieren presionar a la presidenta de México para que legisle y ponga en la Constitución que acepta la intervención extranjera en nuestro país,
que acepta y que recibe con los brazos abiertos al ejército de Estados Unidos. ¿Por qué Claudia Sheinbaum haría algo así? Lo que la derecha no quiere que se hable, en realidad, sacando a relucir estas noticias que ni siquiera tienen sentido, pues es de la reunión que esta semana sostendrán Marcelo Ebrard, secretario de Economía, y Omar García Harfuch, secretario de Seguridad. Estas reuniones las van a sostener con funcionarios estadounidenses abordando 3 temas que son claves, no solamente para la seguridad, sino también para la economía mexicana: aranceles, migración y seguridad. ¿Por qué la seguridad le preocupa tanto a los opositores? ¿Por qué les preocupa tanto y se sienten tan presionados de que Omar García Harfuch vaya a Estados Unidos a hablar de este tema? Bueno, las investigaciones y acuerdos en este ámbito terminarían afectando de manera directa a los delincuentes de cuello blanco del PRIAN. Estaríamos hablando todo lo que engloba a Genaro García Luna, entre ellos Felipe Calderón. Estaríamos hablando también de exgobernadores, exfuncionarios públicos, exsecretarios de seguridad y, por supuesto, al expresidente Felipe Calderón. Muchos de ellos ni siquiera se atreven a poner un pie en Estados Unidos porque temen correr con la misma suerte que Genaro García Luna, condenado en aquel país por sus vínculos con la delincuencia organizada. Esta es la verdadera razón. Eso es lo que está detrás de los temores de la derecha mexicana. Esa es la verdadera razón y lo que le preocupa a la derecha mexicana, y por eso sacan esta campaña de desinformación. No porque les preocupe la soberanía, sino más bien les preocupa la posibilidad de que el gobierno de Claudia Sheinbaum pueda fortalecer la cooperación en seguridad con Estados Unidos, y eso podría derivar en consecuencias legales para los aliados corruptos de los prianistas. La presidenta Claudia Sheinbaum apenas anunció recientemente que se llevará a cabo esta reunión en Estados Unidos y la derecha mexicana ya está rabiosa. El secretario de Estado del Departamento de Estado, Marco Rubio, reconoció, lo cual yo creo que es la primera vez que se reconoce, que no solamente es el tema del tráfico de las drogas, sino también de armas de Estados Unidos a México. Lo dijo claramente en una entrevista, de que estamos pidiendo que ellos también participen en que no entren armas de Estados Unidos a México, particularmente todas las armas, pero particularmente las de alto poder. Entonces, esta semana se estarían llevando a cabo las 2 reuniones. El secretario de Estado del Departamento de Estado, Marco Rubio, y justamente en esta reunión, en donde se van a tratar temas muy importantes para México, se va a tratar el tema de cómo Estados Unidos y las empresas estadounidenses han surtido de herramientas a la delincuencia organizada en México. Insisto, ¿por qué esto afecta a la derecha mexicana? Porque se cae su narrativa de que ellos realmente combatieron a la delincuencia. En el sexenio de Felipe Calderón se implementaron 2 estrategias en supuesta colaboración con el gobierno de Estados Unidos. Felipe Calderón aceptó el operativo Mérida y aceptó también el operativo Rápido y Furioso. Ambos eran una clara intervención del gobierno de Estados Unidos en México para supuestamente frenar la violencia, la inseguridad de nuestro país y también frenar el tráfico de sustancias ilícitas a Estados Unidos. Ambas estrategias, las 2, fueron un completo fracaso. No hubo resultados, la violencia en México se incrementó y también el tráfico de sustancias ilícitas en Estados Unidos. Y ahora que Claudia Sheinbaum quiere enviar a Marcelo Ebrard y a Omar García Harfuch a Estados Unidos, pues llega otro intento de la derecha mexicana por querer sembrar dudas, criticando la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de mandar a estos 2 personajes de su gabinete a esta reunión. Alegan que debería haber mandado al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, que seguramente hay una ruptura en el gabinete de Claudia Sheinbaum, que hay una crisis también dentro del gobierno de México, pero la realidad es muy distinta. Alegan que deberían haber mandado a otros personajes, a otros funcionarios, como si se trataran las decisiones de Claudia Sheinbaum de una decisión improvisada o errónea. Yo te pregunto, ¿te parece que las decisiones de la presidenta Claudia Sheinbaum son erróneas? ¿Te parece que Claudia Sheinbaum actúa a la ligera? ¿Te parece que la presidenta de México
no hace las cosas con mesura, no las analiza. ¿Por qué? Pues déjenme decirles que para mala suerte de la oposición, de la derecha mexicana en general, las decisiones de Claudia Sheinbaum cuentan con una aprobación histórica, ¿sí? Las decisiones de Claudia Sheinbaum son aprobadas por la mayoría del pueblo mexicano, no solamente las decisiones a nivel nacional, sino también las decisiones que ha tomado la presidenta de México a nivel internacional y particularmente con referencia a las negociaciones con Estados Unidos. La realidad es que Marcelo Ebrard y Omar García Harfuch son piezas claves para la relación bilateral con Estados Unidos. Marcelo Ebrard tiene ya una trayectoria consolidada en diplomacia y comercio internacional y ya ha renegociado el Tratado de Libre Comercio con Donald Trump. Y Omar García Harfuch es reconocido por su experiencia en seguridad y por los resultados que ha dado en poco tiempo en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Así que bueno, a quienes no les conviene que Harfuch esté en Estados Unidos es a los de la derecha mexicana. Lo que la oposición no te dice es que esta reunión podría consolidar aún más la relación entre México y Estados Unidos, algo que va en contra de su narrativa de un supuesto aislamiento o debilitamiento del gobierno de Claudia Sheinbaum. Los intentos de vincular a la 4T con la delincuencia organizada nos queda ya bastante claro. No es más que otro intento de la derecha mexicana de lavarse las manos. Otra estrategia burda que ignora lo que es una verdad innegable. El único narcogobierno que hemos tenido en este país es el de Felipe Calderón. Bajo su mandato, la delincuencia no solamente creció, sino que se infiltró en las esferas más altas del poder. Su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, fue condenado en Estados Unidos por colaborar con estos grupos criminales. Y esa es la realidad que la derecha mexicana quiere ocultar con cortinas de humo, como la supuesta operación de drones en México. Esa es la realidad que la derecha mexicana quiere esconder, quiere borrar de la memoria, pero siguen de amarranavajas, protegiendo a presuntos delincuentes, manipulando la información para generar desconfianza en el gobierno de Claudia Sheinbaum, y al final del día siempre se les cae su teatrito. Al final del día los únicos que salen perdiendo son ellos, porque hoy no gozan de la más mínima credibilidad. La derecha mexicana está completamente perdida en su egocentrismo. Omar García Harfuch va a llegar a Washington a hacer las negociaciones, a pesar de los intentos de la derecha mexicana por decir que nos están invadiendo los drones de Estados Unidos y por inventar cuanta cosa se les dé su gana, porque sí, pueden inventar lo que quieran. Pero la realidad es que la verdadera discusión no es sobre los drones ni sobre la supuesta vulneración de la soberanía mexicana. Lo que realmente les preocupa es que la 4T continúe con el proceso de transformación, cerrándole el paso a la corrupción y a los pactos con la delincuencia organizada que caracterizaron durante décadas a los gobiernos del PRIAN. Y mientras la derecha sigue apostando a la desinformación, el gobierno de Claudia Sheinbaum sigue enfocándose en gobernar, en fortalecer la seguridad y también en desmontar el legado de corrupción que dejaron sus adversarios. Lo que ellos están esperando y lo que anhelan que ocurra en el gobierno de Claudia Sheinbaum es que se detengan las inversiones. Anhelan que a México le vaya mal para ver si así a ellos les puede ir bien. Y ante esto, Claudia Sheinbaum sí dejó claro que se han decidido pausar varias inversiones ante la amenaza de aranceles con Donald Trump. Por eso se tiene que enviar a un equipo de primera mano, con amplia experiencia y capacidad para poder negociar en Estados Unidos y frenar los aranceles o poder mitigar el riesgo que existen en las inversiones en México. De esto habló la presidenta Claudia Sheinbaum. A ver, cuando hay una situación de si vas a poner aranceles o no, pues no solo es México, pues es el mundo entero, incluso en el propio Estados Unidos. Están esperando a ver cómo se resuelven estos temas para poder hacer una inversión. Ahora, por ejemplo, estuve en el puerto de Veracruz. En el puerto de Veracruz hay cerca de 4,000 millones de pesos de inversión de empresarios principalmente mexicanos en el puerto. Mucha de la importación en el puerto de Veracruz no tiene que ver con Estados Unidos, sino tiene que ver con Europa y Brasil. Importación de granos, importación de vehículos, y esas inversiones siguen. Entonces, la inversión en México va a seguir. Y obviamente, pues en este tiempo, pues están esperando a ver cómo se resuelve.
A ver, cuando hay una situación de si vas a poner aranceles o no, pues no solo es México, pues es el mundo entero, incluso en el... Pues así la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que bueno, sí se han puesto varias cosas en pausa de aquí a que se conoce el tema de los aranceles, y es obvio que algunas inversiones estén en pausa, ojo, no canceladas, pero algunas inversiones están esperando la respuesta del gobierno de Estados Unidos y las negociaciones de Marcelo Ebrard y de Omar García Harfuch durante esta misma semana. ¿Cómo podría afectar en México la imposición de aranceles por parte de Donald Trump si no prosperan las reuniones de Omar García Harfuch y de Marcelo Ebrard en Estados Unidos? ¿Cómo podría afectar la inversión de aranceles, ya no digamos solamente a México, sino también al propio gobierno de Estados Unidos? No solamente sí afectaría seguramente en algunas inversiones, pero también afectaría al pueblo mexicano, y Claudia Sheinbaum está sacando la casta por el pueblo de México. Claudia Sheinbaum está siendo valiente al demostrar que no va a permitir que se pisotee la soberanía de nuestro país. Las empresas mexicanas que dependen de exportar a Estados Unidos sí van a ver disminuida su competitividad al enfrentar mayores costos en el destino de sus productos, lo que podría traducirse en menos volúmenes de exportación. También podría aumentar el costo de los productos importados. La incertidumbre y la inversión extranjera, pues evidentemente corren riesgo. Hay muchos impactos. También en Estados Unidos aumentarían los costos para los consumidores y para las empresas. Habría repercusiones en sectores estratégicos como, por ejemplo, ya lo hemos hablado, la agricultura se vería afectada, el área automotriz también. Y bueno, si Donald Trump no cede, Claudia Sheinbaum entonces podría ponerse todavía más intensa, podría ponerse más dura y aplicar medidas más contundentes para frenar esta situación. En más información, miren nada más con la nueva ocurrencia que salió Lili Téllez. Vamos a irnos con el chiste del día. El chiste del día, como siempre, es Lili Téllez, que quiso recordarnos a Paquita, la del barrio. Porque a raíz de que Morena, López Obrador y Claudia Sheinbaum llevaron a una explosión de violencia, de colusión con los cárteles, a raíz de eso es que México ha quedado expuesto ante la comunidad internacional, en primer lugar, por su colusión con los cárteles, y es por lo que México ha quedado expuesto a tener una gravísima consecuencia por las políticas de Morena que podrían destruir la economía de las familias mexicanas. Hacemos una exigencia a que el gobierno de Sheinbaum proceda contra los cárteles de la droga y de tráfico de personas. Voy a poner un solo ejemplo que se ha repetido en todo el país. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. A él es uno de los personajes a quien le debemos la amenaza de los aranceles, porque con él, con su administración, crecieron los cárteles de la droga y crecieron exponencialmente los cárteles de tráfico de personas a los Estados Unidos. Como él, lo hicieron los gobernadores de Morena en el sexenio pasado y en este. Ya basta, la economía de México está en un grave peligro. Miren nada más quién lo dice, Lili Téllez desde la bancada de Acción Nacional. Lili Téllez, respaldada de puros delincuentes de cuello blanco, de puros panistas. Dice que Alfonso Durazo, bueno, Lili Téllez hizo campaña, si no me equivoco, con Alfonso Durazo, de la mano de Morena, levantándole el brazo a López Obrador. Y luego la traidora se fue con Acción Nacional, porque ya había conseguido lo que quería, la relevancia, el reconocimiento, que en Morena no iba a encontrar con sus ambiciones, que en Morena no iba a encontrar en ese movimiento porque ella no estaba preocupada por el pueblo, estaba preocupada por sus intereses particulares y bueno, encontró su lugar. Lo encontró en Acción Nacional. Habla de que con Alfonso Durazo se duplicaron los grupos criminales, pero Lili Téllez pertenece a Acción Nacional, el partido que gobernó en este país, y cuando gobernó, los grupos criminales se incrementaron un 900%. Y cuando gobernó Acción Nacional, la violencia se incrementó más de un 100% también. Pero ahí está la cínica de Lili Téllez queriendo dar consejos de economía, de seguridad, consejos de dignidad. ¿Con qué cara Lili Téllez nos viene a hablar de dignidad a las y los mexicanos cuando si algo no tiene ella es vergüenza?
cuando la senadora plurinominal causa vergüenza en este país, no solamente por los circos que sale a hacer todos los días, sino también porque Lili Téllez es una digna representante de lo que el pueblo mexicano no quiere más en este país. Políticos corruptos, políticos soberbios, sin resultados y sin capacidad de proponer absolutamente nada más que hacer circos y ridículos un día sí y al otro también. Eso es lo que hoy representa Lili Téllez, y nos queda claro también es lo que representa la derecha mexicana, que con sus campañas de odio, de miedo y de desprestigio pretenden derrumbar a la 4T. Una campaña que no les funcionó en 6 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que evidentemente tampoco les funcionará durante los 6 años de gobierno de Claudia Sheinbaum. Querido Ángel, muchísimas gracias por acompañarme en la transmisión. Finish, Gonzalo, muchas gracias, amigos. Suscríbanse, denle like y compartan para que lleguemos a más personas. Yo soy Yasira Handal. Bye bye.